Capítulo 5. Adiós y lucha. El proyectil del tanque impactó en la ventana de Twilight, generando una explosión. Pero ella con su magia pudo hacer un escudo que la protegió significativamente del daño, aunque no del todo, ya que la explosión la empujó, haciendo que se cayera de las escaleras y se golpeara contra el suelo, al igual que algunos fragmentos de cristal, madera y metralla, se incrustaron en su cuerpo dañándola pero no matándola. Esta sin más se levantó del suelo, adolorida, apenas manteniéndose en pie, y de sus heridas salía un poco de sangre que manchaba su cuerpo. Ella solo se acercó lo más rápido que pudo hacia la puerta principal de salida y la abrió. Solo para ver cómo el tanque, que era un Panzer III Ausf H, con una pintura de camuflaje de desierto, con el símbolo del cuerpo africano alemán, pintado de color blanco en su lado izquierdo, estaba disparando contra las demás casas y ponis que se cruzaban por el medio de él. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Por qué nos ataca? Me pregunté mentalmente, mientras podía ver el caos y la muerte de los ponis, al mismo tiempo que podía oír los gritos de desesperación, la agonía, el llanto de los demás ponis y potrillos, el sonido de los ataques de ese ser y su rugido. En eso, en el cielo negro, estrellado, pude ver a Rainbow Dash, que se acercó a toda velocidad a mi posición y me preguntó preocupada: Twilight, ¿te encuentras bien? Claro, Rainbow, solo es una pequeña herida, dije mientras me sentía débil y con sueño. En eso, solo me desmayé. Mientras tanto, podíamos ver a nuestros tanquistas y a Starlight, de nuevo en la hoguera. Ellos se encontraban en silencio, pero en eso Yakov lo rompe preguntando: ¿Alguien tiene una anécdota para contar? Todos lo miran a ver y este dice: ¿Nadie? ¿En serio? Él suspira. Está bien, yo inicio. Él se aclara la garganta y dice: Esto es una anécdota que nunca les he contado a ustedes. Cuando yo era un niño de 13 y estaba en Leningrado, me encantaba hacerles bromas a la gente, en especial a un panadero. Una vez le puse a uno de los panes pimiento, aún recuerdo como el señor que la compró se peleó con el panadero, jajajajaja. Sí que era un maldito bromista. Algo en lo que no has cambiado, la verdad. Le dijo Nodar. Ey, pero si ya cambié. Sí, claro. Respondió él, en un tono burlesco. No olvidas la vez que me pusiste una rata mientras dormía o la vez que le pintaste un bigote a Natalia. Yakov solo soltó una pequeña carcajada y dijo: Pero no me negarás que fueron buenas bromas. Nodar solo soltó una pequeña risita, para después decir: Eso sí no lo puedo negar, camarada. Estos sin más empezaron a reír entre los dos. Entonces tú fuiste el que me pintó un bigote. Gritó Natalia muy enojada, haciendo que Nodar y Yakov pararan de reír. Esta se levantó del suelo y rápidamente se acercó a Yakov, y mientras lo veía con unos ojos asesinos, este dijo aterrado y tartamudeando: Calma, Natalia, solo fue una pequeña broma. Esta solo le dio un golpe en su cabeza y sin decir nada más, se fue a sentar donde estaba, mientras que Yakov solo se sobaba. Starlight solo veía la escena, que era algo comédica y rara a la vez. En eso Alexei se levanta y dice: Bien, es hora de dormir. Yo haré la primera guardia nocturna, después la hará Nodar, después Natalia y por último Yakov. ¿Entendido? Los tres tripulantes solo asintieron con sus cabezas, así que procedieron a apagar la hoguera, acostarse en el frío e incómodo suelo, y Alexei se quedó sentado en la sombra de un árbol vigilando. La primera en dormirse fue Starlight, que por desgracia, roncaba muy fuerte impidiéndoles dormir a nuestros tripulantes. Así que estos, solo decidieron ir a donde estaba su comandante. Al ver a los tres, les preguntó: ¿Problemas para dormir? Estos solo asintieron con sus cabezas, mientras tenían una cara de cansancio. Bueno, al parecer esta noche tendré compañía, dijo Alexei en voz alta. Estos sin más se sentaron a los lados de Alexei y este dice: Bonita noche, ¿no creen? En eso Yakov, ignorando la pregunta del comandante, él pregunta: Comandante, ¿cree que volveremos a casa? Lo dices por tu esposa, respondió él. La verdad, tengo un plan que puede ser que nos lleve a casa, aunque siendo sincero depende mucho de la suerte. Solo espero que funcione. Supongo que una pieza clave del plan es Starlight, preguntó Nodar a él. Efectivamente, por eso hay que ganarnos su confianza, y una vez hecho eso, le preguntaremos si conoce o sabe una forma de regresar a casa.
Después de que se dijera eso, por unos cuantos segundos el silencio reinó alrededor de ellos, hasta que Natalia preguntó a Alexei. Comandante, sé que esto parecerá una pregunta muy repentina, pero ¿usted le tiene miedo a algo? Alexei solo exhaló y después dijo. Todos le tenemos miedo a algo, yo por ejemplo tengo miedo de perder a mis padres. Hace una pequeña pausa. Y siendo sincero igual a ustedes, para mí ahora ustedes son como mi familia. Los tres tripulantes se quedaron sorprendidos, quizás en sus mentes nunca pensaron que su comandante los veía así. Si salimos vivos y volvemos a casa, juro que les invitaré a unos tragos en mi casa, del vino más caro que pueda comprar. Agregó él. Al oír eso, los tres tripulantes solo se alegraron, pero sin que nadie se diera cuenta Alexei cerró sus ojos y cayó rendido por el cansancio. Me encontraba acostado en una cama muy elegante y algo grande, podía ver cómo la luz de la luna se colaba a través de las ventanas iluminando un poco la habitación oscura. Yo reconocía esa habitación, era mi habitación donde dormía de niño. En eso solo siento como una mano me acaricia la cabeza de manera delicada, yo solo volteo a ver a mi izquierda, donde una mujer hermosa de piel blanca, ojos azules como el cielo, pelo largo rubio que parecía oro y un vestido simple blanco pero hermoso, me acariciaba con su mano mientras tenía una expresión tranquila, en eso ella me dijo con una voz dulce, casi como si fuera una voz angelical. Qué lindo te ves, mi pequeño. Al oír esa voz reconocí quién era, esa hermosa mujer era mi madre. Me sentía muy feliz, al oírla y verla, yo solo intenté abrazarla, aunque como si fuera un fantasma solo la atravesé y caí al suelo. Rápidamente me levanté, pero me di cuenta que donde yo estaba acostado, se encontraba mi yo de 7 años, durmiendo plácidamente. En eso el yo de 7 años, se empezó a mover bruscamente mientras decía con miedo. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Él solo empieza a llorar. Mamá, mamá, ayúdame, que Baba Yaga me sigue. ¿Dónde estás, mamá? Ella solo abraza a mi yo de 7 años, y lo empieza a consolar mientras dice. Ya pequeño, mamá está aquí y mientras yo te proteja nadie te va a hacer daño. Mamá, tengo miedo, le dijo él. Ya pequeño, para que te calmes te voy a cantar tu canción preferida. No olvides que tú eres mi cosaco. En eso ella empezó a cantar, una canción que me trae una nostalgia y esa era Kasach Yakolibelnaya. Mi yo de 7 años, solo se empezó a calmar, mientras que mi mamá le acariciaba la cabeza. Yo solo me acerqué a la cama, me senté en la orilla y dije. Mamá, sé que no me puedes ver o oír pero solo quiero decir, que te quiero mucho ya sé que he estado mucho tiempo sin ir a casa, y en este mismo momento debes de estar preocupada, sabiendo que tu hijo se encuentra en el frente o incluso llorando, si es que ya llegó la noticia de mi fallecimiento hago una pausa, mientras siento como mis ojos se empiezan a humedecer voy a regresar a casa, eso lo prometo y te juro a ti, que nunca me alejaré más de ti e incluso, cambiaré mi carrera militar y me dedicaré a la escritura o trabajaré junto a papá. Yo solo rompo en llanto, mientras en mi mente digo, no soy creyente, pero si existe Dios, te ruego que me protejas a mí, a mi tripulación y a mi familia. Alexei se estaba levantando, mientras estiraba su cuerpo. ¿Cuánto tiempo dormí? Lanzó la pregunta al aire. Toda la noche, comandante. Contestó la voz de Yakov. Juro que nunca vuelvo a dormir en el suelo. Sin más, y una vez de pie solo bostezó y decidió irse en dirección al tanque. Mientras en otro lugar, podíamos ver a Twilight acostada en una cama, mientras que una gran parte de su cuerpo se encontraba vendado y estaba consciente. En eso una pony de piel blanca, ojos azules grisáceos, de crin y cola de color rosa pálido, con una cutie mark de una cruz roja rodeada por 4 corazones rosados y que tenía puesto una coifa blanca en su pelo, que tenía el mismo símbolo que su cutie mark. Entra a la habitación y le dice a Twilight. Señorita Twilight, tiene visitas. En eso de la puerta entran 5 ponis, que eran Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie y Applejack. Estas solo, se acercan a ella y procedieron a abrazarla. Terrón de azúcar, pensamos que no ibas a despertar. Dijo Applejack. Chicas, entiendo que están preocupadas. Pero podían dejar de abrazarme, me están lastimando. Dijo ella mientras tenía una cara de dolor. Sin más las 5 ponis dejaron de abrazar a su amiga, y ella le pregunta a Rainbow Dash. Rainbow, ¿qué ocurrió con ese ser?
Solo sé que se fue por la salida este de Pondivilla y a su paso dejó muchos heridos y muertos, al igual que dañó algunas casas. Yo creo que ese ser solo estaba asustado y confundido. Agregó Fluttershy, en un tono tímido. Twilight y las demás ponis, solo voltearon a ver a ella, con una cara como si le estuvieran diciendo: no vuelvas a decir eso. Esta solo se cubre con su crin, su cara. Fluttershy, sé que quieres mucho a los animales. Pero en esta situación debemos tener la mente fría, para detener esa cosa y no buscar justificación para sus acciones. Dijo Twilight, en un tono serio. En eso, de la puerta entra Spike y lo primero que hace es darle un gran abrazo a la pony lavanda. Twilight. Gracias que estás bien. Exclamó el dragón, con un tono de alegría. Esta, a pesar del dolor, solo correspondió al abrazo y dijo: Spike, no te preocupes, solo fueron unos pequeños rasguños. el dragón, solo rompió en llanto y dijo: Pensé que te iba a perder. todas las ponis hicieron un abrazo grupal, intentando consolar a Spike y aprovechando abrazar a su amiga. Me encontraba observando esa cosa que esos seres llamaban tanque. Mientras pensaba, ¿qué cosa más extraña? ¿Cómo funcionará? ¿Y para qué servirá? ¿Qué haces, Starlight? Oí que me preguntó Alexei. Solo viendo respondí. En eso veo como Alexei apoya su espalda en la pared del tanque y me dijo: Dime, Starlight, ¿hay alguna razón más por la cual decidiste irte de tu casa? Bueno, estoy buscando un lugar donde no hayan diferencias, donde todos los ponis tengan las mismas oportunidades, donde no estemos divididos por especies, clases sociales o por Cutie Mark. Suspiro, pero por ahora no he encontrado nada. Solo veo como Alexei dibuja una pequeña sonrisa en su cara y me dice: Al parecer buscamos lo mismo. ¿Cómo? Pregunté. Bueno, de donde yo vengo esas ideas están en su apogeo y siendo usadas. Yo solo me acerqué a él y le pregunté: ¿me puedes hablar sobre ese tema? Él solo me dijo: Está bien, solo que esto va a ser muy largo. Yo solo saqué de mi alforja la libreta, un lápiz y solo empecé a prestar atención a Alexei. 2 horas después, podíamos ver a nuestros tanquistas, listos para partir. Estos solo estaban esperando a Starlight. En eso, ella apareció de unos arbustos y Alexei dijo: Por fin, pensé que iba a tener que ir a buscarte. esta solo se acerca donde está Alexei y dice: Alexei, gracias por la plática, ahora ya sé qué voy a hacer. hace una pausa. Voy a tomar mi propio camino, así que esto es un adiós. Una vez que dijo eso, se empezó a alejar del tanque. Espera, Exclamó Alexei y Starlight solo lo volteó a ver. ¿conoces alguna forma de viajar entre mundos? Starlight solo negó con la cabeza y dijo: No, lo siento mucho, Alexei. nuestro tanquista solo bajó su cabeza, mientras que Starlight se perdía entre la densa maleza. Este solo dijo de manera triste: Avanza, Natella. Natella prendió el tanque, salió del bosque y se fue rumbo al oeste. 2 horas después, Mientras que el comandante se encontraba asomado por la escotilla de la torreta, Nogar sentado en su silla, Jacob durmiendo en su silla y yo conduciendo siguiendo el camino de tierra. Qué aburrida estoy, pensé mientras conducía. Pero en eso oigo que Alexei grita. Tanque enemigo, a las 12 en punto. Yo solo oigo cómo el que baja y cierra la escotilla. Le iba a preguntar ¿por qué gritó eso? Pero antes de que yo pudiera decir una palabra, solo oigo como algo impacta en la parte delantera del casco. podíamos ver 2 tanques, uno era un T-34-76 y el otro un Panzer III Aus H, que se encontraban acercándose a toda velocidad uno al otro. En eso el Panzer III dispara de nuevo y por suerte el proyectil de este roza el T-34 y impacta unos cuantos metros en el suelo. El T-34 responde disparando, y el proyectil impacta en la torreta del Panzer III, aunque debido a su blindaje rebota en esta. El Panzer III vuelve a disparar, dándole al T-34 en el casco, aunque este igual rebota debido al blindaje. Los 2 tanques ya se encontraban muy cerca, en eso los 2 disparan su cañón al mismo tiempo, los 2 proyectiles impactaron, uno penetró el casco del T-34 y el otro penetró la parte delantera derecha de la torreta del Panzer III. Los 2 se cruzaron, aunque ninguno de ellos disparó, hasta que estuvieron un poco más lejos los 2 se empezaron a disparar, aunque por suerte los 2 fallaban cada tiro.
Solo dejaron de disparar, hasta que ya no pudieron ver al otro, pero mientras tanto en el interior del T-34. ¿Están todos bien? Preguntó Alexei, pero en eso pudo ver que Nodar tenía incrustado en su estómago un fragmento de metralla del proyectil. El uniforme de este estaba un poco manchado de sangre y él solo se quejaba del dolor. Tranquilos, me encuentro bien. Dijo Nodar, para tranquilizar a sus compañeros. Necesitas un médico ahora. Dijo Yakov. Comandante, debemos de darnos prisa. Alexei rápidamente se asomó por la escotilla, viendo que al frente de él se encontraba un letrero donde decía: Bienvenido a Ponyville. Y no muy lejos podía ver un pueblo algo grande y con una arquitectura medieval. Este solo ordenó. Natella sigue al frente. Natella solo obedeció y empezó a irse en dirección de Ponyville.